Bienvenidos a la Radio Gulag con José y Harold, directamente desde el Gulag. Hola, Cabos. ¿Qué fue? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasó? ¿Te mortificó la tensión del silencio? Sí, no, es que pensé que te habías paralizado, pero no, ya me di cuenta que aquí estamos. ¿Qué de tiempo? Un silencio incómodo. Sí, episodio 45 de la Radio Gulag. Después de un receso de un par de semanas, ¿no? No, fue como un mes, yo creo, más de un mes. Bueno, pero se pudiera decir que los meses están compuestos por semanas. Entonces, no quise dramatizar como con una percepción mayor del tiempo, que puede ser un mes o varios meses, sino hacerlo como más apacible. Entonces, bueno, un par de semanitas por aquí, que si las contamos, sí, quizás pueden ser como un mes y medio, 2 meses más o menos. Yo creo que hasta un poquito más, Sí, la verdad. sí, fíjate que la última vez que hablamos, a ver, Venezuela no era campeón del mundo, estaba abierto el estrecho de Hormuz, estaba vivo el Ayatolá. ¿Qué más había hace la última Kanye vez no que había hablamos? lanzado todavía su disco Bully. No sabía que había lanzado su disco Bully, pero sí, o sea, el mundo ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos. Tú, por ejemplo, no tenías barba. Exacto, yo no tenía barba. Pero bueno, estamos de vuelta pues, a ponernos al día con todo, ¿no? Sí. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿De qué quieres hablar? A ver. Eh, a ver, mm, a lo mejor esto te va a sorprender, pero me gustaría hacer un reconocimiento al campeonato mundial que ganó Venezuela. Ok. ¿Por qué? Porque si bien nosotros siempre hemos hablado de que uno no, a ver, de que a veces la gente es demasiado arrocera en el sentido de que se atribuyen los éxitos de otros, como el caso de estos muchachos que quedaron campeones, yo creo que aquí es importante, pues, porque yo creo que es la imagen que termina resultando de ese campeonato, más allá del logro deportivo. Pues yo siento que por lo menos aquí en Estados Unidos, los embajadores que había de Venezuela, o sea, los embajadores por decisión de ellos mismos, por decisión incluso de muchos de nosotros los venezolanos, habían sido que si el Leíto, el Tren de Aragua y toda esa cantidad de personajes que lo que daban era una imagen negativa del gentilicio y uno aquí lo percibía así, pues porque cuando uno decía, no, Venezuela, te hablaban del Tren de Aragua, pues y el campeonato que termina ganando Venezuela, el campeonato de béisbol, más allá, vuelvo y repito, del campeonato como tal, del logro deportivo, termina dejando una imagen en el que tanto la afición en los parques de béisbol, dando una imagen festiva, una imagen de alegría, una imagen de eso, de festejo y sin salirse de control. No hubo ningún tipo de escándalo que quizás no hubiesen terminado rayando. Yo creo que también la imagen que terminaron dando esos muchachos, cuando digo esos muchachos me refiero a los jugadores, termina siendo positiva, pues termina siendo una imagen que de alguna manera termina sustituyendo la de esos personajes nefastos que anteriormente se veían como la representación que teníamos aquí en Venezuela. Terminamos viendo a
un equipo que siempre se reunía antes de los partidos a orar. Veíamos a Eugenio Suárez siempre dándole las gracias a Dios. Terminamos viendo incluso a esos jugadores concediendo entrevistas en inglés fluido. Entonces a mí me parece que termina siendo positivo para la imagen del gentilicio venezolano, lo que pasó, pues. O sea, es como en algún momento escuché a Axel Kaiser hablando de ese mismo quiebre de paradigma en Argentina cuando ganaron el último campeonato mundial de fútbol, cuando decía que se cambia esa imagen del ídolo de Argentina, de la imagen del fútbol argentino, incluso de la cultura argentina, porque el fútbol está asociado a la cultura en general en Argentina, de Diego Armando Maradona con sus tatuajes del Che Guevara, con sus fotos con niñas semidesnudas en Italia, y termina cambiando la imagen por la de un Messi, nuevo ídolo del fútbol argentino, nueva imagen de la cultura argentina, con tatuajes, sí, tatuajes de Jesucristo, con fotos, no con muchachitas, con mujeres en bikini, sino con fotos familiares siempre. Entonces creo que termina siendo parecido lo que ocurre con Venezuela y ese campeonato mundial que termina ganando. Sí, y básicamente eso. No sé si se escuchó la parte final cuando hacía la comparación con lo que sucedió en Argentina, con Ujú. el Mundial de Fútbol de 2022. Sí, bueno, también que evidentemente responde al sentido de nación, ¿no? O sea, de nación como conjunto social y bueno, mucho más tomando en cuenta que, a ver, que si lo vemos como con un poco de crítica, creo que también bueno, por esa eterna disputa que ha existido en Venezuela durante los últimos años sobre cuál deporte es predominante a nivel de gustos de la población, cuál se practica más, creo que también la visión suele dirigirse más hacia el béisbol que hacia otras disciplinas. Y claro, viendo la calidad de peloteros venezolanos, la cantidad también de beisbolistas venezolanos que todas las temporadas juegan en las mejores ligas del planeta, sobre todo en la estadounidense, japonesa, se podría considerar que, bueno, que existía esa deuda por parte del equipo nacional de no haber ganado todavía un mundial de béisbol. Es verdad, es también un torneo que, a ver, comparado con, por ejemplo, el mundial de fútbol, me parece que tiene una existencia todavía bastante joven, pero bueno, evidentemente siempre quieres codiarte entre los mejores y ya Venezuela puede decir que tiene ese galardón beisbolístico. Sí, totalmente. O sea, y nosotros, como bien lo dices tú, o sea, el béisbol es el deporte que, a, a ver, yo no sigo el béisbol desde hace muchísimo tiempo. O sea, te estoy hablando por lo menos 15, 16, 17 años, pero sí lo seguía cuando niño, y es precisamente por eso, porque siempre ha formado parte de nuestra, no, ni siquiera voy a decir de los tiempos de ocio ni nada, sino que de nuestra cultura en general, así como el fútbol con los argentinos, el béisbol también ha formado parte de lo que es la cultura venezolana, incluso nuestro lenguaje. Te pones a revisar cuántas expresiones, cuántas palabras hay en Venezuela relacionadas con el béisbol, y que ni siquiera uno cae en cuenta al momento que las dice, y son muchísimas, pues. O sea, no, me puso en 3 y Mm. 2, está ponchado, ticket se extiende, y así, cualquier cantidad de expresiones de ese tipo, pues. O sea, Toque de bola en la comunidad gay. Eh, sí, supongo que también es válido. Y bueno, es como una deuda pendiente que tenía el, el deporte como tal para precisamente para esa atención que se le preste, y creo que llega en un buen momento, pues precisamente en el que el país donde se celebra el Mundial de Béisbol, eh,
en ese país se venía teniendo una imagen negativa del venezolano y creo que de alguna manera se limpia un poco esa imagen, pues, o sea, con lo que se vio a lo largo del torneo. Y repito, más allá de lo deportivo, pues, o sea, la imagen del gentilicio como tal. No, y aparte que también le lavó un poco la cara a la fanaticada venezolana, la voz en la cabeza de Randy Orton, porque por ejemplo vi unas declaraciones de Pat McAfee bueno, donde alegaba que la mejor fanaticada que había visto en Sí, el correcto. torneo era la venezolana, la más respetuosa, la más alegre, etcétera, etcétera. Y bueno, este, nada, eso que estás comentando tú, ¿no? Quizás borra o hace un poco al lado la visión negativa que se pueda tener sobre la comunidad venezolana en ciertos países del extranjero. Sí, exacto. O sea, así de esa manera lo termino viendo yo, pues. O sea, venimos de un par de años en el que en redes sociales, en internet, en cualquier foro, cuando se habla de la imagen de los venezolanos, se habla es de la gente haciendo cosas malas, pues. Entonces, ver más allá de la calidad deportiva de los jugadores, ver esas imágenes, o sea, donde se ve gente con valores, gente con la capacidad de integrarse. O sea, a mí me llamó mucho la atención, o más que llamarme la atención, porque suponía que era así, era el hecho de ver las entrevistas de los jugadores en perfecto inglés, pues, o sea, cuando eso es algo que se ha criticado mucho y que incluso yo lo he criticado a muchos compatriotas que llegan aquí a Estados Unidos o a cualquier otro país y lo que quieren es hacer un gueto de venezolanos, o sea, que no quieren integrarse y ese tipo de cosas, sí, sí es cierto, se ha visto, pues, o sea, pero ver que de verdad, si te lo propones, lo puedes hacer, pues, o sea, que ver a estos jugadores dando entrevistas en perfecto inglés, o sea, yo creo que más allá de una imagen para lavarnos la cara, también debería mucha gente tomarlo como un ejemplo a seguir, pues, o sea, que todos podemos, pues, o sea, y que hay que ser agradecidos por lo menos con integrarnos, o sea, más allá de exigir que nos integren, nosotros tenemos que poner también un poco de nuestra parte para integrarnos a las sociedades, no solamente la norteamericana, cualquier sociedad que nos acoja. Sí, que bueno, lo que pasa también es que quizás ahí ya se entran en otras consideraciones, ¿no? El factor, o bueno, no el factor, los factores psicoemocionales que evidentemente trae consigo el proceso migratorio, imagino que también puede generar cualquier cantidad de comportamientos en eso, ¿no? También en la cantidad de personas. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de venezolanos que andamos desperdigados por el mundo. Y claro, lo que es cierto no es que tienes 8 millones de delincuentes delinquiendo en los países donde estemos, sino que, bueno, tienes una mínima cantidad de estas personas inmigrantes que están cometiendo actos delictivos, pero evidentemente esto genera más ruido, ¿no? O sea, ese es el tema también que producen los procesos migratorios. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, también lo que pasa en la actualidad con la comunidad árabe, ellos también podrían responder exactamente a este mismo argumento. El de, bueno, evidentemente hay personas que están más fanatizadas, bueno, que son más beligerantes en el tema religioso, político, etcétera, etcétera, pero no necesariamente todos tampoco participamos de ello. Muchas personas, de hecho, lo que están buscando simplemente es la liberación individual de conseguir un lugar donde asentarse y tener mejores condiciones para ellos y su familia. Entonces, claro, Sí, ahí totalmente. es donde de bola responde otro grupo social mayoritario que te acoge al proceso de discriminación que bueno, se da por una generalización que también puede ser innecesaria, ¿no? Sí, y no hemos sido los únicos, como bien tú lo dices, los árabes, y incluso, o sea, em, comunidades
que hoy en día tienen una imagen sumamente positiva, no solamente en Estados Unidos, sino fuera, en algún momento también pasaron por ese tipo de procesos de estigmatización. Pues la comunidad italiana durante el siglo XX aquí en Estados Unidos también pasó por un proceso así donde básicamente todo el mundo pensaba que los italianos eran todos mafiosos sicilianos, pues. Mm, sí, sí, pero bueno. Y Cabas, bueno, luego de tu dime. felicitación a la selección venezolana de béisbol, a ver, ¿qué ha cambiado en Venezuela? ¿Estás al tanto? Honestamente, he de reconocer que estoy en un proceso de desintoxicación noticiosa. Entonces, a ver, conozco como el mayor plot de lo que está pasando en el planeta, pero estoy procurando como no indagar mucho. Primero porque estoy Ok. como más enfocado en mis cosas personales. Y bueno, lo otro es que también desgasta un poquito. No sé si vos estáis imbuido en la temática venezolana, por ejemplo, hoy que es 9 de abril, había Correcto. visto que iba a haber un par de protestas en la ciudad capital de Caracas. Y bueno, la última actualización que vi por encima en un noticiero hace un par de horas decía que habían enfrentamientos ya entre fuerzas de seguridad y tal. ¿Usted qué sabe del caso Venezuela? No, a ver, con respecto a las movilizaciones del día de hoy, no, estuve buscando información y no encontré mayor cosa con respecto a eso, pero yo en lo personal, con respecto al caso de Venezuela, hasta ahora me siento contento, o sea, yo no pienso que esto sea la teoría del gato pardo, que estén cambiando todo para no cambiar nada, pues, o sea, yo de verdad siento que en Venezuela se está dando un cambio, se está haciendo una transición, y de la manera correcta, pues. Yo pienso que creo que lo he dicho aquí, pues, o sea, que ellos mismos se mamen su transición, y así lo veo, pues, o sea, que esa evolución tenía que pasar por factores internos al régimen chavista, pues, era la única manera de hacerlo, pues, no podía haber una ruptura y esperar que un gobierno civil, un gobierno democrático, un gobierno político se sostuviera al mando de la nación, teniendo en cuenta la catadura del régimen que ha gobernado Venezuela durante 27 años. ¿Es lo que quiero? No, obviamente no. Obviamente yo quisiera que la transición fuera una transición de shock y que mañana tuviéramos eso, tuviéramos un gobierno civil, tuviéramos un país que ya empezara de alguna manera a, a vivir eh, transformaciones que nos impulsaran hacia adelante y no las transformaciones que estamos viviendo ahorita, porque estamos viviendo transformaciones que son más de desmantelamiento del aparato del régimen, pues, y ese desmantelamiento solamente lo podían hacer factores internos, pues, o sea, y yo siento que a veces la gente se desespera y yo entiendo que se desesperen, o sea, y más sobre todo, quizás para mí es muy fácil decirlo porque estoy fuera de Venezuela y yo no soy el que quizás está contando los días con necesidades, con desesperación, incluso con personas que pierden la vida porque el país está vuelto un asco, pues. Entonces supongo que quizás por eso yo tengo paciencia en ese sentido o intento tenerla. Pero yo siento que cuando uno analiza las transiciones y no voy a hablar ni siquiera de transiciones fuera de Venezuela, no voy a hablar de la transición chilena, que siempre te la sacan, no voy a hablar de la transición española, sino incluso de las transiciones dentro de Venezuela. Cuando se ha apurado el proceso evolutivo de un régimen hacia otro, hacia otro modelo de gobernanza,
cuando eso se ha apresurado, siempre ha salido mal y siempre se ha pagado las consecuencias en que se termina reafirmando o incluso se termina transformando lo que podía ser un cambio positivo en algo incluso peor de lo que había antes. O sea, pienso en la transición de los gobiernos caudillistas, militaristas, de los independentistas, y me refiero específicamente a José Antonio Páez, al primer gobierno democrático en Venezuela, cuando el doctor José María Vargas toma el poder y considera que, o sea, y precisamente por eso, por las presiones del sector civil de quitarle ese poder a los militares independentistas y considerar que ya, o sea, que ya era hora de que los civiles tomaran el poder, se apresuró ese proceso y ¿qué termina pasando? Que si bien José María Vargas tenía la legitimidad para ejercer el gobierno, no tenía la autoridad para hacerlo, no tenía la fuerza para hacerlo, que al final es lo que te termina dando la autoridad. Y le terminan dando un golpe de Estado y tiene que llamar a Páez para, para, que lo, para que lo vuelva a poner en el poder. Y, o sea, y Páez, si bien coloca a José María Vargas nuevamente en el poder, termina de alguna manera siendo reconocido como el que realmente poseía el poder, el hombre al que tenías que llamar cada vez que el país se embochinchaba era precisamente a Páez, pues. Entonces ahí vemos que cuando se apresuran esas transiciones, eh, generalmente, o sea, no solamente en ese caso, porque podemos ir quizás un poco más acá, pues, o sea, cuando muere Gómez también hubo una transición en la que Gómez deja a su, creo que era ministro de guerra, Eleazar López Contreras, y después llega Medina Angarita y los adecos se apresuran a, de alguna manera, eh, tratar de apresurar los procesos que ya había empezado Medina Angarita. No se sienten contentos con la velocidad en la que avanzan esos procesos, porque ellos querían agarrar el perol de una vez y terminan dándole un golpe a Medina Angarita, terminan cortando ese proceso de transición y vemos lo que termina pasando después. Los mismos militares que ayudaron a los adecos a, a tumbar a Medina Angarita son los mismos militares que terminan instaurando después una dictadura militar, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, a ver, si bien yo considero que tienen que haber contrapesos en este proceso, o sea, porque no se puede sencillamente dejarlos que hagan lo que les dé la gana, que sencillamente el proceso lo manejen ellos solos, eh, sí pienso que el proceso tiene que estar encabezado por figuras del mismo régimen saliente, pues, o sea, porque no hay manera de que el proceso de transición, o sea, y fíjate, y lo que hablé ahorita, o sea, los dos procesos de los que hablé ahorita, estamos hablando de los militares independentistas y estamos hablando de los militares como tal, pues, o sea, de los militares del siglo XX, donde había honor, donde precisamente había institucionalidad. Aquí estamos hablando de una transición de un régimen criminal, donde el honor es lo que menos hay, un régimen asesino, un régimen violador de derechos humanos, a lo que podría ser sencillamente un proceso democrático. Pues, o sea, aquí estamos hablando de algo incluso más complejo. Pues sí, si bien no podemos comparar a Delcy Rodríguez, ni con Páez, ni con Medina Angarita, yo creo que sí se puede, sí es válido comparar a María Corina Machado, tomando en cuenta lo que sería la cabeza visible de un proceso civil en Venezuela, de un proceso ya de consolidación de una transición. Si podemos comparar a María Corina con, con José María Vargas, o podemos compararla con Rómulo Gallegos o con Rómulo Betancourt, pues. Entonces, yo creo que el proceso es lento, pero el proceso está marchando, pues, o sea, la transición está marchando y nada más tienes que ver las medidas que ya el régimen ha tomado, de descabezamiento de muchas facciones dentro del mismo régimen, y que probablemente si los hubiese tomado una persona ajena al propio aparato del régimen, la reacción
probablemente ya se hubiese llevado el gobierno que hubiese estado instalado en este momento. Entonces, yo por ese lado, siento que todo está marchando como debería marchar. Que quizás quisiera que fuera más rápido, ok. Probablemente la terapia de shock se pueda aplicar una vez que esté desmantelado el antiguo régimen, porque, o sea, no, ahí sí ya creo que el gradualismo no caería, pero ahorita el gradualismo es la única manera, o sea, en el proceso de desmantelación, yo creo que el gradualismo es el, la manera de obrar, la manera correcta. Una vez desmantelado el régimen, sí, terapia de shock, pues, o sea, lo que tú quieras, pues, pero ya con un régimen desmantelado y por lo menos después de haberle quitado los dientes al león que termina siendo el régimen chavista. Bueno, entiendo No está de tus acuerdo. consideraciones, pero es que no sé, a mí me parece que todas las facciones están maniobrando como, bueno, como evidentemente en lo que es el juego de la política tienes que hacer que en virtud de tu subsistencia, ¿no? De hecho, con la explicación magistral que acabas de dar, eh, básicamente la idea que subyace dentro de mi interpretación es precisamente esa, ¿no? Es la de, bueno, claro, cada proceso de cambio o cada proceso donde se tendría que concebir la alteridad de la figura política que va a suceder a otra, evidentemente cuando el status quo, bien sea de las figuras que predominan o que ejercen el poder, se ve tambaleando, de bola que van a buscar responder de alguna forma. Entonces, a ver, dentro de mi interpretación, para mí simplemente en la actual Venezuela, perdón, el desgobierno está maniobrando y está buscando hacer lo que necesita hacer bueno, para lograr tiempo y ver de qué forma sale de este barullo, ¿no? A ver, hay Ese riesgo casos, está. hay casos hasta ahora que bueno, que me parece que son llamativos, por decirlo menos, como por ejemplo la detención de Alex Saab, que hasta ahora no, o sea, hay una serie de informaciones cruzadas que no se termina como de determinar qué fue lo que sucedió allí. Ver, por ejemplo, lo ensobrado. Estaba muy callado en los meses anteriores y precisamente con el tema de la protesta, de la marcha del día de hoy, apareció otra vez ensobrado Diosdado Cabello llamando bueno, al pueblo en armas, que tomaran los fusiles para enfrentar este intento de golpe o de desestabilizar al país y al gobierno legítimo. Entonces, claro, yo creo que ellos hábilmente están haciendo lo que necesitan hacer en este momento, que bueno, es dar también una visión de sumisión a la administración de Estados Unidos, la de, bueno, sí, estamos haciendo por aquí las cosas que son necesarias, pero es que no termina como de materializarse, eh, a ver, todavía nada que realmente haya representado un progreso bueno, para la población, ¿no? Al final yo creo que el estamento o el grupo colectivo que debería sentir o recibir precisamente las consecuencias de la política es el social. Es ver que, bueno, que tú digas, mira, por lo menos a nivel universitario hay una serie de medidas, a nivel de salud hay algo, no hay nada definido. Entonces, claro, cuando no tienes nada definido, sigues en la vaguedad de la política y de precisamente terminar como de reconfigurar a lo que, bueno, quizás a lo que mi ley se refiere como la casta, ¿no? Y siguen siendo precisamente los mismos haciendo lo mismo y tratando de mantenerse entre ellos. Me llama la atención, por ejemplo, ver
eh, como lo que dices tú, ¿no? Dentro de este mismo proceso de transición con las figuras del desgobierno, digamos que por mantener un orden para desestructurar, y se entiende, o al menos yo lo entiendo, ver cómo ya hay muchos grupos de la supuesta oposición llamando a elecciones inmediatas. Ya están igualmente alegando el tema de, bueno, del mandato como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, que se debería cumplir en los próximos 60 días, si no me equivoco, 30 días. Eh, y bueno, y la correspondiente elección. Y claro, todo esto al final degeneraría en lo que estás diciendo tú, ¿no? De hecho, con todo este desarrollo histórico que estabas dando, si vemos como el último ejemplo de un cambio de gobierno, ¿no? A través de una forma dramática o de sistema, quizás la última fue la de el Carmonazo, cuando llega toda esta institución antichavista, pero bueno, tiene un gobierno sumamente precario ¿de qué? De 48 horas antes de que devolvieran al nefasto salchichón ahumado al poder, ¿no? Entonces, o sea, entiendo muy bien lo que tú dices, sin embargo, también mantengo como esa incredulidad de que realmente esto pueda llevar a algo que sea beneficioso para la población, lastimosamente. O sea, honestamente, desde el fondo de mi corazón es lo que yo quisiera. De hecho, nosotros que somos un grupo de amigos que solemos tocar como este tipo de temas en foros privados, siempre mi posición es vista como la más necrofílica, como de coño, pero por Dios, o sea, es que siempre estás tan negativo, pero es que, por ejemplo, ya estaba viendo en las noticias la propuesta de reforma fiscal y tributaria que quieren hacer en Venezuela, propuesta por Delcy Rodríguez. Y claro, o sea, no tenéis un país ni con servicios, ni con organizaciones, ni con un sistema de seguridad, ni con una estructura institucional para cobrar los impuestos que quieres cobrar, porque evidentemente eso responde a la necesidad de generar ingresos, ¿no? Pero bueno, no sé, seguimos en la entelequía que ha sido Venezuela los últimos 27, 28 años. Pero es que precisamente yo coincido totalmente contigo. O sea, no hay ahorita un cambio perceptible para la calidad de vida o en la calidad de vida del venezolano. Eso es más que evidente. Pero la única diferencia que yo podría resaltar es precisamente el hecho de que no haya ningún cambio perceptible en la calidad de vida del venezolano, no ha generado ningún tipo de estallido, es porque precisamente la persona que está encargada del régimen es alguien del régimen. Pues sería insostenible para un político o cualquier persona ajena al régimen ese desmantelamiento, porque precisamente antes de construir tienes que desmantelar al régimen y ese desmantelamiento no hay manera de que genere beneficios eh, palpables, por lo menos en lo inmediato para el ciudadano común, pues. Y entonces ya estarían, si el presidente no fuera María Corina, fuera yo el presidente, ya estarían los factores, las facciones del régimen, estarían diciendo, vieron, o sea, estarían culpando por todo lo que ellos hicieron y de lo que se siguen viviendo las consecuencias hoy en día estarían culpándome a mí como presidente de la nación y por lo menos ese desmontaje que lo podemos traducir también en las encarcelaciones de Alex Saab, de Gorrín, no me acuerdo cómo se llama el otro, el dueño de los tiburones de La Guaira y cualquier otra sabandija de estas, el Potro Álvarez, cualquiera de estos tipos ya estarían ellos
alentando a su gente a que salieran a tumbar al gobierno, porque, y estarían alentando a la izquierda internacional a mover sus aparatos de propaganda diciendo que en Venezuela hay una persecución. Y nada de eso puede pasar ahorita porque precisamente son ellos mismos los que mantienen el control, pues. O sea, entonces, este, Pero yo es que siento que eso. ese movimiento existe en la actualidad dentro del chavismo. O sea, a ver, yo creo que también parte de lo que ha pasado es que, ah, o sea, déjame organizar, porque me parece que quizás lo que vos comentas del estallido no termina de suceder por, por parte de desconfianza también de la población. Entiendes que el aparato represor sigue estando en las manos de quien siempre ha estado en los últimos 30 años. Entonces, de bola que no te vas a lanzar el coñazo de hacer una mini guarimba, ni siquiera en una cuadra, porque entiendes cuáles pueden ser las consecuencias. Pero Ojo, si todo invertís esto los papeles, son elucubraciones de nosotros. Y lo otro, o al menos personales, ¿no? Y lo otro es que hay un movimiento dentro del mismo chavismo o madurismo X, eh, que están en contra de todo lo que está sucediendo. Y claro, no han terminado de reaccionar porque desconocen cuáles puedan ser las consecuencias de su reacción. Es decir, que capaz Diosdado Cabello, que como tienen figura más esperanza de notable. salvarse, eso es lo que ellos creen. Exactamente, trata de mantenerse en este organigrama político y de bola que, bueno, él trata de maniobrar, pero cuando vea una brecha, una ventana por donde se pueda meter para alar hasta abajo a toda esta gente y consagrarse ellos como los verdaderos chavistas, izquierda, revolucionarios, tratar de rescatar el legado de los presidentes, del preso, del otro, eh, coño, es que yo creo que claramente lo van a hacer, porque nuevamente, citando lo que sucedió en los hechos del 11 de abril, como decían ellos, cada 11 tiene su 13 y hay que ver que ellos supieron esperar. Y claro, el proceso fue muy rápido, fueron 48 horas, pero en este caso los carajos, yo los veo simplemente atrincherados, perdón, esperando lo que pueda pasar para ellos reaccionar. Y es que Que eso, incluso puede ser los 2 años y medio de la gestión de Trump, asumiendo, bueno, lo que pueda pasar, no sé, si Rusia va a interferir con las elecciones, si Corea del Norte, si China, X, lo que pueda pasar en Estados Unidos dentro de los próximos 2 años y medio, lo que tienes es que esperar. Aparte, eso es también tomando en cuenta la posibilidad que, bueno, no es por desear absolutamente nada malo a Donald Trump, de que Trump llegue incluso al final de su mandato, porque bueno, ya con la cantidad de intentos de magnicidio que ha sufrido, o sea, cualquier cosa también le podría pasar a Trump, ¿no? sí, totalmente. Y yo considero que, a ver, alzamientos o rebeliones en contra del régimen de Delcy, mm, seguramente van a suceder, probablemente estén sucediendo en este momento, porque la tipa tiene, la tiene compleja, pues porque tiene que reportarle a sus jefes en Estados Unidos y tiene que mantener un discurso medianamente creíble para sus huestes dentro del país, ¿no? Pero si cambiáramos al personaje, si no fuera un personaje de dentro del sistema chavista, yo no me cabe la menor duda que ya el levantamiento hubiese venido por parte de estos tipos, de Diosdado Cabello, no sé, del mismo Padrino López y de sus lacayos que seguramente ahora se van a ver perjudicados. Si no ha sucedido todavía es porque todos tienen la esperanza de salvarse de alguna manera, pues, o sea, de lavar su imagen, de estar ahí medio metiditos con la gestión de Delcy Rodríguez, que precisamente ha empezado también ella una gestión para lavarse la imagen. Fíjate que ya le levantaron las sanciones y supongo que ellos de alguna manera su esperanza es esa, pues, o sea, irse en esa colada de que
de alguna manera termine salvándolos de pagar por todo lo que han hecho a lo largo de estos años. Pues. Y al final también eso termina llevándonos, como bien dices tú, o sea, no sabemos qué va a pasar con el gobierno aquí en Estados Unidos, que básicamente es el seguro que tenemos de alguna manera de que ese régimen en Venezuela esté tutelado y que las decisiones se tomen no en función de los intereses de ellos, sino en función de lo primero de los intereses de Estados Unidos. Y rogar que los intereses de Estados Unidos coincidan con los intereses del ciudadano venezolano, pues, pero se corre el riesgo, obviamente, en este tipo de procesos tutelados y que están encabezados por figuras dentro del régimen, se corre el riesgo de que terminen de alguna manera mm, mutando, reciclándose y reciclando al régimen y que más que un proceso de quiebre al final del desmantelamiento del sistema, termine habiendo un proceso de evolución dentro del mismo régimen. Eso es un riesgo que está ahí, pues, pero si me preguntas a mí, yo no veo alternativa a esa, pues, o sea, lo único que veo que sí me gustaría es que los factores de la oposición real en Venezuela, cuando digo la oposición real en Venezuela, me refiero, quiero creer en María Corina Machado, es que empiecen a hacer gestiones de política y de contrapeso a lo que significa ese régimen en Venezuela, sin interponerse precisamente en el proceso de desmantelamiento y entendiendo que el tiempo ahorita es para eso, pues para desmantelar, pues no para instalar todavía lo que podría ser la Venezuela del futuro. O sea, es mucho lo que hay que demoler. Sí, la verdad es que bueno, está bastante complicado. Yo te hacía la pregunta como para dar inicio a este tema precisamente Y porque he tenemos como visto, 45 minutos hablando de eso. sí, pero es que, por ejemplo, me he topado con personas, ¿sabes? Expresando como su descontento, incluso muchas alegando que bueno, que la situación, lejos de haber mejorado en algo, incluso ha empeorado el tema de los servicios, la vorágine con el precio del dólar y claro, creo que se unifican también como dos modelos que son opuestos entre ellos, pero que al final sirven simplemente es bueno, para desangrar a la población que es, a ver, uno que te hace tributar, pagar multas, ¿sabes? La persecución de toda una serie de instituciones del Estado bueno, para que tú cumplas tus obligaciones para con él y a la par, este Estado entonces no te provee bueno, de las condiciones mínimas siquiera de servicio, ver lo que está pasando con el sistema educativo paupérrimo en todos los niveles de la educación, el tema de la salud. Y claro, todo hasta ahora siguen siendo eh, cantos de sirena que nuevamente, ojalá se lleguen a materializar. Entiendo igualmente, porque esta persona que está acá siempre me está puteando, porque él dice que bueno, que yo no tengo esperanza y que soy muy negro y tal. eh, y bueno, entiendo que también tantos años, tanto tiempo influyendo en la degeneración social, psicocolectiva, económica, estructural del país, de bola que no se resuelve en cuestión de 3 meses, pero bueno, no sé, yo personalmente, como lo dije hace un ratico, me parece que la finalidad de la política debería principalmente tratar de solventar los problemas que realmente tiene la sociedad y no tratar de resolver primero los problemas de la misma política, porque es como, marico, o sea, vos al final
ustedes al final son nuestros trabajadores, o sea, ustedes es la subversión del trabajo del político. Ahora el político es un cónsul romano bueno, que ejerce todo el poder y no es así. O sea, vos ejercés el poder porque nosotros te hemos puesto allí para que nos representes en teoría, ¿no? Es lo que, bueno, lo que el sistema de la democracia representativa en principio establece. Pero bueno, no sé, la verdad es que imagínate con el nivel de políticos de la actualidad No, y bueno, que totalmente. la oposición venezolana está absolutamente, no solamente desacreditada, sino aparte desaparecida. No, y Particularmente cuando hablando del presidente electo, ¿no? no, y cuando aparecen son nefastos, pues, o sea, porque precisamente hablando de lo que podría ser un gobierno realmente democrático, un gobierno que, que cambie y que una vez desestructurado el régimen chavista, nos lleve a una evolución de país en el que el ciudadano por fin tenga una vida digna y no la vida de gulag que vive hoy en día, entonces tenéis políticos como Enrique Capriles Radonsky, que sale porque es diputado de la Asamblea Nacional Chavista, sale y pide que se le dé una pensión de no sé cuántos dólares al mes a los viejitos, o sea, una pensión que no sé de dónde va a salir. Y, a ver, eso quería hacer mención de eso, porque cuando lo hablé con alguien, me dijo, no, que siempre con su populismo de siempre. Y yo no lo tomé como si fuera una medida populista de Capriles para retratarse abogando por los derechos de los débiles. Yo lo tomé como una propuesta de Capriles para empezar a sabotear lo que pudiera ser el régimen post régimen chavista, pues lo que pudiera ser la gestión de quien sea que agarre la presidencia en Venezuela, quien sea que agarre la gestión del país en Venezuela, porque una vez que tú pongas esa pensión para la que no hay dinero en este momento para pagarla, ese, ese presidente, esa presidenta, ¿cómo quita esa pensión después? ¿Cómo quita ese beneficio? O sea, ya ahí ya tú le estás dando una patada en la gestión en la legitimidad, en el apoyo que pueda tener esa gestión, pues, o sea, y esa es la clase de políticos que hay incluso en la oposición, pues, o sea, eso sí de verdad no quieren que cambie nada porque el negocio de ellos nunca ha sido tener como finalidad alcanzar el poder y de alguna manera cambiar al país. El negocio de ellos ha sido sencillamente mantenerse como supuestos opositores, pues, o sea, y no saben hacer otra cosa. Claro, pero bajo ese supuesto o esa premisa, fíjate que me parece interesante el planteamiento, ¿no? Porque quizás también tenemos tanto tiempo acostumbrados a una falta de separación de poderes públicos, ¿sabes? A ver, del principio de control de legalidad, etcétera, etcétera, que sí, lo que tú estás planteando es muy cierto desde el punto de vista estratégico, ¿no? Tratar de minar a un posible próximo gobierno, etcétera, etcétera. Pero digamos también que bueno, si se da una reestructuración del sistema de los poderes públicos, en teoría podríamos hablar también de que un nuevo líder político, presidente eh, de Venezuela o ministro de un área en particular, como pudiese ser un área de economía, presidente del Banco Central de Venezuela, qué sé yo, pudiese asistir a los tribunales de la República a tratar de impugnar precisamente esa ley por cuestiones ¿sabes?, de seguridad financiera de la nación. Y en principio, si esto está bien sustentado, un tribunal también podría sentenciar bueno, que efectivamente lo que esta ley anterior decía
debe ser derogado porque, bueno, no existen recursos suficientes en la nación o vas a generar un desfalco de qué, de una cartera, de un ministerio, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que también eh, es esto, ¿no? Tenemos tanto tiempo funcionando mal que ya no recordamos ni siquiera cómo es funcionar bien. O sea, Venezuela es un país donde el tema de la injusticia tribunalicia tiene cualquier cantidad de décadas. Estamos hablando de 60 años. Por ejemplo, yo siempre recuerdo el famoso libro de Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes de Fermín Mármol León, que precisamente retrata muy bien esa situación, ¿no? O sea, casos bueno, que no llegaban a una conclusión definitiva, donde pagaban al final los dos huevones más irrelevantes en la ecuación, pero eran los únicos que no tenían quizás un gran apellido, una familia de renombre detrás de él para salvaguardar su reputación, porque ni siquiera era un tema de salvaguardar derechos, sino salvaguardar al final reputaciones. Entonces, claro, quizás también parte de lo que tenemos que entender como conjunto social es también que el hecho de que la sociedad funcione bien o de que un país funcione bien, en muchas oportunidades también pasa porque nosotros tengamos que adoptar o que incluso aceptar condiciones que nos incomoden en cierto sentido. Y bueno, ahí hay que ver también qué tan dispuestos estamos a ello. Pero es que tampoco hay nadie en lo que podría ser el liderazgo político y que se lo puedo reconocer fácilmente a María Corina Machado, no hay nadie hablando de eso, pues, o sea, no hay, No, creo que lo hemos hablado aquí de cuando pasó en Argentina, pues con el tema de no hay plata, pues, o sea que cuando Milei empieza su gestión, yo creo que ya se había generado un clima de concientización de la ciudadanía con respecto a lo que venía, pues, o sea, y en Venezuela eso no ha pasado, pues, o sea, no hay una oposición haciendo política en este momento, pues no hay una oposición haciendo política. Si bien, por lo menos yo estoy hablando del desmantelamiento del régimen, no hay nadie haciendo política con respecto al resurgimiento de Venezuela como un país democrático, con un régimen democrático. No hay nadie haciendo esa labor, pues no hay nadie informando a la gente, no hay nadie educando, si se quiere, a la gente. Pues, o sea, yo siento que estamos en ese sentido, estamos en una situación muy parecida en la que como la que terminó llevando al chavismo al poder, pues, o sea, donde si a la gente le terminan quitando sus misiones, le terminan quitando sus beneficios, el que lo haga se le va a hacer insostenible estar en el poder si no es precisamente uno de estos sádicos del régimen que tienen todo el aparato represivo para ellos y para asegurarse de alguna manera sostenerse en el poder, pues, pero a nivel político nadie está haciendo la labor, pues nadie está concientizando al ciudadano, pues. sí, casualmente hoy había visto que bueno, que se iba a hacer el pago de el bono 100% amor y el equivalente son 26 centavos de dólar. Y bueno, también eso, ¿no? Colectivamente la gente comprender que lo que estás recibiendo es menos que una dádiva, o sea, con eso realmente no haces nada, ¿no? Y, y bueno, quizás ese, ese despertar individual de cada quien de entender que verga, muchas personas siguen participando de un modelo que no es apropiado. O sea, por ejemplo, ver lo que pasó en Portuguesa con la supuesta piscina más grande de Latinoamérica, que era un caño para el riego, ¿sabes? Para el Y ver riesgo, que la correcto. verga siempre estuvo full de gente, eh,
es preocupante porque también te hace cuestionar, no solamente que cuestionas al político de una obra no concluida, o sea, que no se concluyó, una obra que no fue utilizada para la visión que se tuvo de utilidad de esto, y aparte la gente, no sé, degradándose. A mí me pareció un poco degradante que te metas en una estructura de ese tipo. Podrá ser divertido. Quizás si vos y yo nos reencontramos en Portuguesa y vamos pasando por ahí, es verdad, quizás nos podríamos haber metido, qué sé yo, pero la realidad es que mierda, o sea, parece que el colectivo sigue participando de lo que es este desmadre gubernamental o politiquero que sigue siendo Venezuela. Sí, totalmente. De verdad, eso fue bochornoso, pues. Son ese tipo de situaciones en en las que uno dice, miércoles, de verdad nos falta mucho, o sea, 27 años, y uno pensaría, y es que ni siquiera es 27 años, porque hay muchas cosas que vienen sucediendo desde antes, como lo dices tú. Y, y a veces pareciera que es muy poco lo que hemos avanzado, pues, como sociedad. Y creo que ahí radica eso, el problema también. O sea, yo no voy a poner la responsabilidad en los políticos porque creo que como bien lo dices tú, pues, o sea, el individuo, o sea, es la base de todo, pues. Pero precisamente la política en Venezuela, desde todos los sectores, siempre se ha hecho, y cuando digo siempre, me refiero incluso ahorita a lo que puede hacer la oposición, que de verdad le ha hecho oposición al régimen, siempre se ha hecho desde el populismo. Y digo populismo porque, a ver, siempre he creído en la importancia del lenguaje. Y el hecho y el peso de las palabras, y el hecho de que los políticos en Venezuela, incluso los que le hacen oposición al régimen, se sigan refiriendo al ciudadano como el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, haciendo siempre referencia a esa abstracción que lo único que hace, o sea, esa palabra para lo único que sirve es para consumir populismo, pues, es para lo único que sirve eso, pues, o sea, porque ¿qué carajos es el pueblo? Pues, o sea, es una manera sencillamente de, de victimizar al ciudadano, de convertirlo en una víctima masiva y de quitarle responsabilidad al ciudadano, pues, o sea, quitarle la responsabilidad individual que tiene el ciudadano. Y eso lo han hecho toda la vida, todos los políticos, probablemente en todo el mundo. Y en Venezuela, que sí, yo considero que lo aprendí, que precisamente esa palabra nos hizo tanto daño durante estos 27 años, y seguir viendo a los políticos haciendo llamados al pueblo, victimizando a la gente todavía, sin hacerles entender la responsabilidad que tiene cada uno para que esto termine avanzando. Uf, ahí todavía nos falta mucho, pues, o sea, empezando por algo tan sencillo como eso, como el lenguaje, pues, porque una vez que el lenguaje sea el correcto, yo creo que ahí estaremos dando el primer paso para terminar internalizando lo que debe hacer cada uno en función ya ahí sí del colectivo, pero el trabajo es individual, pues, o sea, el trabajo es individual, y nadie lo reconoce de esa manera, nadie se enfoca en ese trabajo individual, o sea, ahí todavía nos falta muchísimo, pues, o sea, porque, como te digo, es algo que ha sido toda la vida así, se exacerbó durante el régimen de Chávez, de Maduro, de Delcy, pero la oposición, la verdadera oposición, sigue haciendo eso. Fíjate tú que eh, bueno, siendo reiterativos en este tema ahorita de lo de la piscina más grande del universo en Portuguesa, este, a Qué mí, bizarro. cuando nosotros hicimos el episodio referente al premio Nobel de la paz que recibió María Corina, yo por lo menos,
yo hice un planteamiento que yo decía, coño, quizás si yo fuese ella, yo en vez de ir y presentarme a decir lo que siempre he dicho o enviar a mi hija a que diga lo que yo siempre he dicho, en cámara yo habría enviado quizás a la madre, no sé, de Oscar Pérez, a la madre de Basil Acosta, a dar un discurso, pues, o sea, una persona que a ver, que incluso yo entiendo que muchas veces mis planteamientos pueden ser considerados como crueles, pero cuando te toca hacer la distinción entre lo que Corina Machado ha recibido a nivel de víctima del Estado venezolano, no creo que pueda ser proporcional, ¿sabes? O sea, me parece que hay muchas personas por ejemplo, la familia Brito. O sea, la familia de Franklin Brito, una Claro. persona que, mierda, o sea, desmantelaron toda su vida eh, por un capricho político del malnacido de Hugo. Y bueno, con este caso de la piscina más grande del planeta, me pasó que yo también hice como un proceso de imaginación de, claro, a ver, figurémonos al gobernador del estado portugués haciendo el llamamiento a la gente, no, la piscina más grande de Latinoamérica, porque es la gestión revolucionaria, y claro, y que la gente haya tenido simplemente el proceso de introspección de, sí, puede que sea divertido. Puede que Muñoz y Cabas vayan a estar allá hablando huevonada, tomándose unas polarcitas lights en shortcitos, Cabas en tanguita, con su calva sexy y echándose crema para bronceársela, es verdad, pero es que este gobernador es un gobernador que representa a un desgobierno que durante 27 años nos ha metido el palo, y disculpen la expresión, como dicen, disculpen el francés. El francés. Eh, Aparte, unos hijos de puta que se robaron unas elecciones presidenciales hace ya 2 años casi, ¿sabes? Y es como, no, vamos para allá a bañarnos. Y es como, fuck. O sea, es que le estás cediendo la anuencia, estás durmiendo con el fucking enemigo. Y claro, ellos utilizan imagínate aparte a este hijo de puta cuando llega a su casa a vanagloriarse de ja, 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 ja. Es que fíjate, es que los tenemos sometidos. Y es que claro, estos carajos cuando la gente habla de las reuniones del grupo de Bilderberg, no sé, de la comisión trilateral, de los Illuminati, es que de pana las putas reuniones de estos hijos de puta tienen que ser así. O sea, fíjate, imagínate tú el verguero en el que está el príncipe Andrés que lo tuvieron que meter preso en un castillo. Imagínate tú lo que Carlos le tuvo que haber dicho así como que loco. O sea, es que tu verguero es tan arrecho, Andrés, que la única forma que yo tengo de calmar a la sociedad es que te vayas a una finca y yo te meto allá. O sea, y vamos a dar la ilusión de que vos estás detenido. O sea, eres un preso. No eres un preso común porque estás en un puto castillo, en una villa. Pero bueno, nominativamente eres un preso. Y lo mismo tiene que pasar con estos hijos de puta. O sea, este carajo tiene que decir, marico, yo metí 80.000 personas en un caño que era para que el ganado, que ni siquiera estuvo operativo, y le echamos agua y ya. Y la gente fue. A mí lo que me importa es que la gente vaya. Y ya. Y es que la puta gente fue. O sea, bueno, cuando digo la puta gente, El no pueblo, el me pueblo, el pueblo. exacto, el puto pueblo fue. Y es como, no, el puto pueblo no tenía que haber ido y que esa mierda se quedara vacía y ya. O sea, ir con todos, porque aparte, parte del clamor de mucha gente en portuguesa es que no reciben agua en ciertos sectores desde hace muchos meses, perdón. Ir con tobos a vaciar esa verga y llevarse el agua para sus casas. Hubiese estado genial. Eso, Pero eso, entonces, eso hubiese claro, sido genial. seguimos es como cediendo a la cosa por el pan y circo y es que de bola, es que es el doble pensar, ¿sabes? Estamos en contra de un grupo político o de todo el grupo político, que es lo peor, porque es que no tenemos en este momento, a mi parecer, nadie que represente el clamor de la gente, de soluciones de la gente, pero igual sigues participando de las babosadas
que estos bastardos siguen poniendo en la palestra para supuestamente entretenernos, porque hay que ver cuál es la próxima festividad y de seguro alguna otra cosa van a hacer de Bueno, este tipo. pero es que ahí tenéis la respuesta, pues, o sea, no podemos esperar que nuestros políticos, que son venezolanos, que son ciudadanos venezolanos, que se han criado, han estado en Venezuela, que son parte de lo que es ser venezolano, sean distintos. O sea, porque cuando los políticos venezolanos dicen una cosa, pero hacen otra cosa totalmente distinta, es exactamente lo mismo que hace el ciudadano cuando se queja porque no tiene agua y después va a la piscina más grande del mundo con sus tanguitas. Pues, o sea, el político termina siendo eso, el reflejo del ciudadano. Es, es triste, pero Sí, definitivamente nos falta muchísimo. sí, ¿no? Y lo peor es que estos tíos de Artemis, SpaceX, o sea, no están moviendo la cosa como de los viajes este, exoplanetarios tan rápido como deberían, a ver bueno, si el modelo exoterrestre funciona, ¿no? No creo. Capaz hay una teoría neomarxista lunar que sea incluso peor que los planteamientos del Marx terrestre. ¿Qué te puedo decir? No, ya me Te dejé sin desanimé. palabras, ¿verdad? Sí, sí, no, es que yo tratando de ser el positivo, yo dije, yo voy a contrarrestar ese, como dice Albert, nuestro amigo, sí, con, Alberto, con Alberto, respecto Alberto. sí, con respecto a que vos le decís puras cosas negativas, yo tratando de contrarrestar eso, no, pero caí. Bueno, Sí, es que este, nada, episodio 45, Cabas. Como siempre, sumamente grato compartir estos ratos contigo y bueno, y con los Gulagers, es verdad. Nosotros nos podríamos considerar pueblo o no pueblo. no, nunca, nunca, nunca pueblo. O sea, como te digo, o sea, yo lucho en contra de ese uso propagandístico del lenguaje, ni pueblo ni latinoamericano. Yo soy un Bueno, ciudadano disculpa, hispanoamericano. bueno, disculpa, iba a cerrar, pero ahorita cuando estamos hablando de como el acostumbramiento, ¿no? Y con esto cierro. Hace poco me pasa que hablando con una chavita en Madrid, España, Madrid, capital de España, ella es venezolana y bueno, está hablando sobre la nostalgia bueno, de nuestro país, que se quiere regresar, qué tal. Y bueno, ella comienza como a enumerarme las razones, ¿no? Mira, es que yo me voy porque el calor familiar, aparte, bueno, yo ya no tengo que pagar arriendo porque tengo mi casa, ¿qué tal? Pero me decía algo muy llamativo, ¿no? Ella me decía, o sea, aparte, a fin de cuentas, nosotros nunca hemos tenido luz, porque en Puerto La Cruz la luz siempre se iba. O sea, el gas a veces llegaba, otras veces no llegaba, y agua a veces había, otras veces no había. Así que bueno, normal. Yo estoy acostumbrado a vivir así. Y claro, es como me llamó mucho la atención porque es precisamente eso, ¿no? Es una persona que tiene ya más de un lustro fuera del país, pero, pero eso, ¿sabes? Lejos de haberte acostumbrado como al caviar, a la posibilidad de acceder a los servicios durante todo el día, durante todo el año, salvo que estés en España, donde hay apagones eh, totales cada cierto tiempo. Se cumple un año en Cada, estos días, ¿no? sí, en el 20 y pico de abril, el Sí, 28 de abril, 27 de abril. sí. Eh, Pero bueno, eso, ¿sabes? O sea, al final el funcionamiento normal de un país no radicaba en este Cadafe oriental donde cada vez que llovía se iba la luz, o el de Nelven cuando cayó una lluvia faltaba la energía eléctrica en Maracaibo o en gran parte del estado Zulia, sino que realmente, coño, entender que bueno, que la conducción humana, coño, nosotros hemos evolucionado y nos merecemos al menos lo que pagamos. Entonces, de bola, ¿por qué no los servicios también han sido tan precarizados? Porque
los dejamos de pagar y nos sentimos bien al haberlos dejado de pagar. Y bueno, nada, ahora estamos pagando las consecuencias del socialismo y de los supuestos servicios gratis. Exactamente, sí, las redes clientelares no son obra del chavismo, pues eso es el rentismo, es un problema en Venezuela de toda la vida, pues, o sea, y estamos acostumbrados a eso, pues, a que nos subsidien, a que nos regalen y a dejar de exigir. Bueno, pero era el modelo romano, ¿no? Tú que eres un hincha empedernido de la historia de Roma, creo que se llamaba la nona, si no me equivoco, o algo así. No sé, Como este sistema clientelar, el de pan y circo, pan y que circo, bueno, correcto. incluso se atribuía como una cantidad, una cuota de trigo a las personas Ujú. que, bueno, que no tenían oficio ni nada, así que estamos hablando Sí, de, y acostumbraban a eso, pues cuando murió Julio César, de hecho, a cada familia le tocaron no sé cuántos denarios de la fortuna de Julio César, pues, o sea, populismo incluso después de muerto, pues, o sea, bueno, caos. Nada, ahora sí, una despedida. Un placer haber estado contigo. ¿qué es? Yeah. Candy. Y nada, tío. Nos vemos. Chau, Gulagers. Chao, nos vemos, bye.